Hanelish. Game Song. Bienvenidos, esta es nuestra consola Classic 30.000 juegos, y contiene 38 sistemas internos. Una excelente elección para los apasionados de los videojuegos con más de 20 sagas icónicas que marcaron nuestra infancia y juventud. Arcade, con 1588 juegos, te lleva de vuelta a los salones recreativos. Final Born Neo con 108 juegos, emulador multisistema de código abierto. Mame, con 66 juegos. Atari 2600, con 471 juegos, revive la era dorada de los videojuegos en tu hogar. Atari 5200, con 125 juegos, un salto evolutivo en la experiencia de Atari. Atari 7800, con 73 juegos, la evolución continua de la icónica marca Atari. Lynx, con 79 juegos, la potencia portátil de Atari en la palma de tu mano. WonderSwan, con 112 juegos, la joya del mercado japonés. WonderSwan Color, con 95 juegos, una explosión de colores en tus manos. Mame Retro 2010, con 189 juegos, una oda a la nostalgia con una selección cuidadosa de clásicos. ColecoVision, con 169 juegos. Es una consola de juegos retro de segunda generación. La Odyssey 2 con 79 juegos, lanzada en 1978, consola retro sin CPU ni ROMs. Intellivision, con 139 juegos, consola retro con control inteligente. MSX con 681 juegos, estándar de microcomputadoras, introducido en 1983. PC Engine con 345 juegos, reconocida como la primera consola de 16 bits. La SuperGraph-X, con 5 juegos, lanzada exclusivamente en Japón en 1989. La Game Watch con 56 juegos, fue una serie de juegos electrónicos portátiles desarrollados y lanzados por Nintendo entre 1980 y 1991. La Nintendo Entertainment System fue el inicio de una era nueva para los juegos electrónicos, y muchos de los juegos que se lanzaron para la NES, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid, siguen siendo clásicos. Family Computer Disk System con 232 juegos, permitía jugar juegos en un formato de disco floppy propietario llamado Disk Cards. La Game Boy con 947 juegos, la consola portátil lanzada por Nintendo en 1989, fue la primera consola portátil de Nintendo. La Super Nintendo Entertainment System, con 1089 juegos, la épica consola de videojuegos de 16 bits, lanzada por Nintendo en 1990. Virtual Boy, con 31 juegos, lanzada por Nintendo en 1995, fue la primera consola en intentar mostrar gráficos estereoscópicos 3D. Nintendo 64, con 12 juegos, lanzada por Nintendo en 1996, ofreció gráficos y jugabilidad mejorados como Super Mario 64 y The Legend of Zelda. La Game Boy Color, con 818 juegos, fue lanzada en 1998 por Nintendo, y fue la sucesora del Game Boy original. Game Boy Advance con 1301 juegos, la consola portátil de videojuegos fabricada por Nintendo, fue lanzada en 2001 y fue la sucesora de la Game Boy Color. Atomic Wave con 16 juegos, una placa de arcade que se basó en la arquitectura del Sega Dreamcast. Se usó en varios juegos de arcade entre 2003 y 2006. La SG-1000, con 87 juegos, conocida como Sega Game 1000, fue la primera consola de videojuegos fabricada por Sega. Lanzada en Japón en 1983. Sega Master System, con 268 juegos, consola de 8 bits de tercera generación, lanzada por Sega en 1986, se lanzó para competir con la NES. Game Gear, con 381 juegos, lanzada por Sega en 1990 como respuesta a la Game Boy de Nintendo. Éxito en juegos populares, como Sonic the Hedgehog 2 y Fatal Fury Special. Sega Mega Drive, conocida como Sega Genesis, con 848 juegos, sucesora de la Sega Master System y la competidora directa de la Super Nintendo. Sega Mega Drive 32X, con 33 juegos, complemento para la Sega Genesis, también conocido como Super 32X en Japón. La Dreamcast, con 29 juegos, la consola de videojuegos de 128 bits, lanzada por Sega en 1998, fue la sucesora de la Sega Saturn y la última consola de Sega. Naomi, con 28 juegos, placa de arcade lanzada por Sega en 1998, y se usó en muchos juegos de arcade entre 1998 y 2006. Neo Geo, con 174 juegos, lanzada por SNK en 1990. Juegos clásicos como Metal Slug, The King of Fighters y Fatal Fury. Neo Geo Pocket, 8 juegos, consola portátil monocromática lanzada por SNK en 1998. Forma parte de la familia Neo Geo.
Neo Geo Pocket Color, con 43 juegos, última consola portátil de SNK, ofrecía una pantalla a color, lo que la hacía más competitiva con otras consolas portátiles de la época. PlayStation 1, con 54 juegos, lanzada por Sony en 1994, una de las consolas más exitosas de su generación, primera en usar discos CD-ROM en lugar de cartuchos. PlayStation Portable, PSP, consola portátil lanzada por Sony en 2004. Fue la primera consola portátil de Sony, ofrecía gráficos impresionantes para su época. También esta versión de 30.000 juegos contiene carpetas de las sagas más importantes de la historia. Batman 34 juegos. Castlevania 19 juegos. Contra 13 juegos. Crash 10 juegos. Donkey Kong 44 juegos. Doom 4 juegos. Double Dragon 26 juegos. Dragon Ball Z 29 juegos. Fatal Fury 16 juegos. The King of Fighters 36 juegos. Super Mario 84 juegos. Mega Man 44 juegos. Metal Slug 14 juegos. Metroid 7 juegos. Mortal Kombat 32 juegos. Pokémon 22 juegos. Resident Evil 4 juegos. Samurai Showdown 12 juegos. Sonic 49 juegos. Street Fighter 47 juegos. Tortugas Ninja 19 juegos. Zelda 16 juegos. Hemos llegado al fin de nuestra consola, versión Classic de 30.000 juegos. Hasta la próxima, queridos gamers. Recuerden seguir a Hanilish Game Zone.